Hola, mi nombre es Diana Benavides, soy maestrante de la Universidad Unión de Tulcán en la maestría en mención enfermería en cuidado crítico. Hoy les voy a hablar sobre lo que es la ventilación mecánica no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva es una modalidad de soporte ventilatorio que permite incrementar la ventilación alveolar, manteniendo las vías respiratorias intactas, evitando el riesgo de neumonías asociadas a la ventilación invasiva y disminuyendo también las necesidades de sedación del paciente. Los objetivos de la ventilación no invasiva son evitar la intubación orotraqueal, mejorar el intercambio de gases, disminuir o sustituir el trabajo respiratorio del paciente para reducir el consumo de oxígeno en los tejidos, mejorar la clínica del paciente como la disnea, taquimia, uso de musculatura accesoria y fatiga muscular. También nos ofrece calidad y eficacia con el menor daño posible en el paciente. Los equipos de la ventilación mecánica no invasiva. Aquí tenemos el equipo de presión positiva convencional, que es un equipo que nos permite un flujo continuo, que utiliza un circuito simple sin válvula expiratoria y otorga niveles de presión. Presión como el IPAP, que es una presión positiva inspiratoria, y el EPAP, que es la presión positiva expiratoria, que pueden ser ajustados independientemente y una frecuencia respiratoria de respaldo. Estos no poseen una batería interna, pero pueden conectarse a una batería externa. Y algunos modelos tienen modos duales como presión soporte con volumen asegurado. Estas nos otorgan datos de monitoreo básico. El equipo de presión positiva de tecnología intermedia, este es superior al convencional. Permite alcanzar mayores niveles de presión y mejor compensaciones de fuga. Posee además una batería interna y modos duales y otorga datos de monitoreo, pero ya avanzados. El respirador domiciliario de tecnología avanzada es un equipo de flujo continuo con modo barométrico, volumétrico o dual. Posee batería interna y una amplia variedad de alarmas. Su tecnología aporta una completa batería y parámetros de monitoreo. La ventilación no invasiva también presenta interfaces, como las mascarillas. Las mascarillas, estas se adecúa y se adapta entre el ventilador mecánico y el paciente. Sellan la vía respiratoria, la vía aérea del paciente y la comunicación con la tubuladora del ventilador mecánico. Estas mascarillas pueden ser de dos materiales, de silicona o de gel de silicona. Por lo general, y la mayoría de estas mascarillas son de silicona, aunque estas no se adaptan correctamente a la cara del paciente. También tenemos la de gel de silicona, que tiene la ventaja de ser moldeable y permite una mejor adaptación a la nariz del paciente. ¿Cómo deben ser estas mascarillas? Las características. Estas deben ser confortables, ligeras, adaptables, transparentes, silenciosas, biocompatibles, lavables, inoloras. También deben poseer conectores para diferentes dispositivos y deben ser de diferentes tamaños. Los tipos de interfase que tenemos son los buconasales, como podemos observar en la imagen, la que va desde el dorso de la nariz y mejillas hasta la barbilla por debajo del labio inferior. Disponen una válvula antiasfixia que permite al paciente continuar respirando espontáneamente en caso de que haya un fallo en el respirador. También presenta sujeciones de liberación rápida para tener acceso inmediato a la vía aérea en caso de que se lo requiera. Estas mascarillas están indicadas en caso de insuficiencia respiratoria aguda, en que los pacientes tienden a abrir la boca para respirar. Aquí también tenemos las nasales, que esta sella desde la raíz nasal hasta el labio superior del paciente, dejando libre la boca. Es más cómoda, pero precisa que el paciente mantenga la boca cerrada, pues caso contrario, la compensación de fugas hará intolerable a la mascarilla. Las ventajas de esta mascarilla es que hay menor espacio muerto, menor porcentaje de fugas, menor riesgo en caso de vómitos, permite expectoración y alimentación sin retirar la mascarilla, permite la comunicación en caso de que fuese necesario y mayor tolerancia a largo plazo. Aquí también tenemos la mascarilla facial completa, como podemos ver igual en la imagen, esta cubre totalmente la cara. Esta normalmente es de material rígido
fina lámina de silicona. La cara, como dijimos anteriormente, queda totalmente cubierta. Proporciona varios puntos de apoyo, lo que permitirá periodos de descanso y recuperación de lesiones en caso de que el paciente las tuviese. Las desventajas de esta mascarilla es que presenta una barrera entre la vía aérea y el exterior, impidiendo la alimentación, comunicación, expulsión de secreciones o vómitos. Produce en ocasiones sensaciones de agobio, tienen gran cantidad de espacio muerto y pueden producir sofoco y calor en el paciente. También tenemos la nasal Pilusi-Ipsten, que esta es ligera, silenciosa y fácil de usar. Mejor adaptable a la morfología de la cara, mayor movilidad de autonomía, mejor tensión de apretado para conseguir un adecuado sellado y evitar así las fugas, menor espacio muerto en su interior y mayor grado de confort para el paciente. Tenemos la interfase tipo Adams. Esta se aplica a las fosas nasales sellándolas desde el exterior y desde aquí se dirige hacia la frente sin apoyarse en el puente nasal. El principal inconveniente de esta mascarilla es que presenta una tubuladura que invade el campo visual del paciente y esto puede provocarle cefaleas intensas. Y por último tenemos la helmet. Aquí el paciente está libre de elementos de fijación a la vía aérea. Aquí se adapta sobre la cabeza del paciente y en su parte inferior lleva un anillo para la fijación mediante dos arneses cruzados. Dispone de dos conexiones para el ventilador y también dispone de una entrada en caso de que el paciente se encuentre con sonda nasogástrica. La ventilación mecánica tiene modos ventilatorios. Tiene los que son limitados por presión y limitados por volumen. Los limitados por presión, aquí tenemos el BiPAP y el CPAP. Estos aquí la variable independiente es la presión, mientras que el volumen dependerá de la presión programada y la mecánica pulmonar, que es la resistencia de la vía aérea y la distensibilidad o compliance. Tenemos los limitados por volumen, aquí tenemos el modo PSB, que aquí la variable independiente será el volumen o flujo, que no es más que el volumen por unidad de tiempo, mientras que la presión dependerá del volumen programado y de la mecánica pulmonar, que es la resistencia de la vía aérea y la distensibilidad. El modo ventilatorio del CPAP es la presión única y continua en la vía aérea por encima de la atmosférica. Se deja respirar espontáneamente el paciente. En este modo, aquí este modo nos ayuda a reducir el colapso alveolar, reclutando alvéolos para el intercambio, mejorar la relación ventilación-perfusión, corrige la hipoxia, disminuye la carga de músculos respiratorios, aumentando la compliance y contrarresta el auto-PIP en caso de patologías obstructivas. Esta está indicada en caso de fallo cardíaco por edema agudo de pulmón, síndrome de distrés respiratorio de cualquier origen, neumonías, fracaso respiratorio agudo postcirugía, trauma torácico sin sospecha de neumotórax, intoxicaciones agudas por gases tóxicos y en caso de fallo respiratorio agudo en una enferma en situación ya paliativa. El modo BiPAP, este modo es una ventilación controlada por presión y ciclada por tiempo, con dos niveles de presión, la presión positiva generada por el respirador y la presión negativa ejercida por los músculos inspiratorios. Aquí permite al paciente la ventilación espontánea en todo momento del ciclo respiratorio. La ayuda inspiratoria se inicia al activar al paciente la señal de Tiger, que es el esfuerzo al realizar el paciente para abrir la válvula inspiratoria del ventilador. Descarga el trabajo de la musculatura respiratoria, controla la frecuencia respiratoria si está por debajo del límite preestablecido y aumenta el volumen corriente mejorando la ventilación alveolar. El modo PSB, que es un modo de presión soporte asistido, limitado por presión y ciclado por flujo. Aquí permite al paciente regular su tiempo inspiratorio, tiempo expiratorio, flujo inspiratorio y volumen minuto. El paciente dispara el ventilador en respiración a respiración. Se obtiene un mayor confort y mejor trabajo respiratorio. Aquí el modo presión soporte combinada con el PIP es la modalidad más usada en lo que es en ventilación no invasiva, principalmente durante la insuficiencia respiratoria, que es la hipercapnia de pacientes con EPOC.
En algunos pacientes puede presentarse signos de sincronía paciente-ventilador entre la respiración espontánea y la entrega de flujo por parte del ventilador. En estos casos debemos monitorear si la presión de soporte prefijada se ajusta a las variables del ventilador que solicita el paciente. La ventilación mecánica no invasiva en insuficiencia respiratoria crónica. El uso de la ventilación no invasiva de forma correcta en pacientes con fallo respiratorio crónico producen beneficios como la mejoría del intercambio gaseoso, mejoran la función muscular, así como la disminución de los síntomas respiratorios. La mejoría del intercambio gaseoso diurno, cuando habitualmente la ventilación no invasiva se usa solo durante las horas de la noche, se puede explicar por varios factores. Se debe al descanso de los músculos respiratorios fatigados de manera crónica y por consiguiente mejoría de su función. Disminución del trabajo respiratorio por aumento de la compliance al desaparecer microtelectasias pulmonares por efecto de una presión positiva. Y la regulación del centro respiratorio a un umbral más bajo de dióxido de carbono por la corrección de la hipoventilación crónica. Estos factores influyen en distinto grado según las características individuales de cada paciente y también según el cuadro que presente cada paciente. La ventilación mecánica no invasiva en otras patologías. Otras patologías que no sean su base respiratoria también pueden ser beneficiadas de la ventilación no invasiva. Pueden ser en enfermedades o patologías restrictivas que sufran alguna enfermedad de base y que puedan estas producir una insuficiencia respiratoria. Aquí tenemos algunas como las miopatías, miastenia gravis, daño medular, parálisis diafragmático, fibrotórax, hernias diafragmáticas, obesidad, hipoventilación, distrofia muscular, en casos de EPOC, pero estos casos van a ser seleccionados. La interrupción de la ventilación mecánica no invasiva, esta se puede suspender por dos motivos. Puede ser porque ha habido una evolución favorable y recuperación de la insuficiencia respiratoria o por la existencia de signos de fracaso en el tratamiento. Si la respuesta ha sido favorable, el siguiente paso depende sobre todo de la duración de la ventilación no invasiva. Tras tiempos de usos medios o prolongados, suele realizarse la retirada progresiva del soporte ventilatorio, que es el destete, reduciendo las presiones de forma paulatina. Esto no suele ser necesario si la ventilación no invasiva ha sido utilizada por periodos muy cortos. En caso de existencia de signos de fracaso del tratamiento, si en ausencia de respuesta positiva clínica o gasométrica en las primeras horas de la ventilación no invasiva o tras haber realizado todos los ajustes o correcciones posibles, no ha habido una respuesta favorable, se debe considerar la retirada de la ventilación no invasiva e iniciar una ventilación invasiva. Como conclusión, tenemos que la ventilación mecánica no invasiva puede ser un tratamiento eficaz a corto plazo y en determinadas patologías, ya que nos ayuda mejorando la función pulmonar, disminuyendo el trabajo respiratorio y logrando confort en el paciente. Gracias.